Hay una famosa línea del poeta William Blake, ver un mundo en un grano de arena. Y hoy pues vamos a adentrarnos justo en eso, en las distintas maneras que tenemos de ver, de entender el mundo. Ya sabes, desde la mirada quizá más mística hasta, bueno, el análisis científico más clavado. Suena muy interesante. ¿Qué materiales vamos a revisar? Pues mira, tenemos cosas fascinantes. Por un lado, textos sobre la vida, la obra, la filosofía de Blake mismo, este poeta y artista tan visionario. También escritos sobre Emanuel Swedenborg. Él fue un científico y místico sueco del siglo XVIII. Muy influyente en Blake, por cierto. Ah, Swedenborg, claro. Una figura compleja. Exacto. Y como contrapunto, digamos, tenemos fragmentos de Destejiendo el arco iris, el libro de Richard Dawkins. Él nos da una perspectiva científica sobre el asombro, sobre cómo percibimos y construimos la realidad. Dawkins. Eso promete un contraste interesante con Blake y Swedenborg. Justo. La idea es examinar cómo se entrelazan, ¿no? El misticismo, el arte, la ciencia. Todo en este impulso tan humano por entender qué es esto que nos rodea. Blake va a ser como nuestro hilo conductor, pero vamos a ir tejiendo ideas sobre percepción, creencias, qué es el conocimiento, incluyendo estas miradas científicas más actuales. A ver, vamos a desentrañar esto. Perfecto. Empecemos por Blake, entonces. Va, arranquemos con Blake. Su vida, fíjate, estuvo marcada desde niño por experiencias que él describía como visiones. La más conocida quizá es esa del árbol lleno de ángeles en Peckham Bray. Imagínate la escena. Un niño llega a casa y dice, vi un árbol repleto de ángeles. Sí, claro. Los papás al principio, pues, lógico, ¿no? No le creyeron. El papá hasta pensó en castigarlo, según se cuenta, por andar diciendo mentiras. Pero la mamá intervino. Y con el tiempo, parece que sí reconocieron algo especial en él. Apoyaron esa inclinación artística que tenía. Y esa formación fue crucial, ¿eh? A los 10 años entró a la escuela de dibujo de Henry Pars. Ahí se pasó horas y horas copiando esculturas antiguas. Eso definió mucho su estilo. Entiendo. Luego fue aprendiz de grabador con James Bazier. Él le enseñó el grabado a punta seca, una técnica que valoraba mucho la línea clara, definida. Aunque bueno, ya estaba pasando un poco de moda. Y esa preferencia por la línea clara, por los modelos más estáticos como las esculturas de las tumbas que dibujó para Bazier, eso después lo puso en conflicto con la Royal Academy, ¿verdad? Exactamente, porque ellos preferían el dibujo del natural, con modelos vivos, pero Blake, él se mantuvo firme en sus ideas. Tenía convicciones fuertes. Mucho, y es que esa línea definida conecta muy profundo con su filosofía central, la supremacía de la imaginación. Lo que él llamaba el genio poético. Para Blake, la imaginación no era simple fantasía, era el hombre real, el origen de toda creación, de la realidad misma. Fíjate, llegó a decir que Dios existe a través de la imaginación humana. ¡Wow! Es una idea muy potente. Y en su mitología personal creó figuras como Urizen, ¿no? Que a veces representa la razón creadora, Pero pero... muchas veces para Blake, Urizen encarna esa razón fría, calculadora, limitante, esa que puede, digamos, sofocar la imaginación. Blake se rebelaba totalmente contra el materialismo de su época. Insistía en la primacía de la mente, del espíritu. Claro, por eso despreciaba lo que llamaba arte falso. O sea, la simple copia de apariencias sin esa chispa de la imaginación. Exacto. Hay una cita suya que me parece muy reveladora. Aquello que puede hacerse explícito no merece mi atención. Él buscaba lo sugerente, lo que, como decía, espabila a las facultades para que actúen. Ahí se ve un contraste bien interesante con enfoques más, pues, analíticos, ¿no? Blake parece valorar más el misterio que activa la mente que la explicación que lo resuelve todo. Precisamente. Y para alimentar esa imaginación, Blake exploró muchísimas fuentes místicas. Él mismo menciona a Milton, el poeta, a Paracelso, el alquimista, a Jacob Boehme, este místico alemán al que llamaba Behmen, Y a Swedenborg, que mencionaste y antes. muy importantemente a Emanuel Swedenborg. Para Blake, ojo, el profeta no era un adivino de feria, era un hombre plenamente imaginativo, alguien cuya visión penetra la realidad superficial para ver lo infinito, lo eterno.
Hablemos más de Swedenborg entonces. Mencionaste que fue una influencia crucial. ¿Qué tenía él que atrajo tanto a Blake? Bueno, Swedenborg es una figura fascinante por sí misma. Un personaje era un científico sueco muy reconocido en el siglo XVIII, con trabajos importantes en física, astronomía, anatomía. Era una eminencia. ¿Y qué pasó? ¿Cómo dio el salto al misticismo? Pues, algo cambió radicalmente a mediados de su vida. Podríamos llamarlo una crisis cognoscitiva. Sus propias investigaciones científicas sobre la naturaleza del alma, su conexión con el cuerpo, lo llevaron como a un callejón sin salida. Sintió que la ciencia, pues, no bastaba. Entiendo. Y a partir de 1744, más o menos, empezó a tener sueños y visiones. Pero visiones increíblemente vívidas, detalladas, que él interpretó como viajes literales al cielo y el infierno. Dejó la ciencia y se dedicó de lleno a describir estos mundos espirituales. De científico respetado a místico visionario. Vaya cambio, ¿eh? ¿Y qué ideas específicas de Swedenborg resonaron en Blake? Varias doctrinas clave. Primero, esta idea de unidad. El esfuerzo por superar dicotomías como cuerpo y alma, o incluso ciencia y fe. Ok, la unidad. Segundo, la teoría de la correspondencia. Esta es fundamental. La idea de que cada cosa en el mundo natural, en lo sensible, tiene un vínculo simbólico directo con algo en el mundo espiritual, en lo inteligible. O sea, nada es casual. Todo tiene un significado profundo. Todo está conectado. Exacto. Tercero, la teoría de los grados, como un orden ascendente en todo, tanto en lo natural como en lo espiritual. Imaginaba cielos organizados jerárquicamente. Interesante. Y cuarto, su visión de los ángeles, que no eran seres aparte, sino como la máxima expresión del potencial humano ya realizado. Alcanzar la forma del ángel como una planificación. Y muy importante, el cielo y el infierno, decía, no son lugares externos, sino estados dentro del ser humano. Eso último, eso de que el cielo y el infierno están dentro de uno, suena muchísimo a Blake también. Sabemos cómo interactuó Blake con estas ideas. Fue un seguidor fiel, digamos, para nada fiel en el sentido pasivo. Blake leyó a Swedenborg con una atención enorme. Tenía traducciones al inglés de sus obras y las llenó de anotaciones a lápiz. Ah, mira. ¿Y qué tipo de anotaciones? Eran anotaciones críticas, muchas veces desafiantes. Compartía la idea central de un mundo espiritual interno, sí, y la capacidad de visualizar conceptos abstractos. Por ejemplo, anota en un libro de Swedenborg: la totalidad de la nueva iglesia se encuentra en la vida activa y no en ceremonias. Ahí ve su énfasis en la acción interna sobre el ritual externo. Claro. Pero en otra nota, critica a Swedenborg por hablar de los hombres como meramente terrenales, como si no tuvieran espíritu. Blake tomaba lo que le servía, lo adaptaba, discutía con él en los márgenes, estaba en un diálogo constante, no en sumisión. Qué fascinante ese diálogo a través de las márgenes de los libros. Y bueno, dentro de la propia creación de Blake, él desarrolló una mitología muy compleja. Ahí aparece un lugar o un estado llamado Beulah. ¿Qué representa Beulah? Beulah es un concepto clave, sí, especialmente ligado a sus Songs of Innocence, los cantos de inocencia, inspirado en parte por el progreso del peregrino de Bunyan. Es como un estado pastoral idílico, un reino de inocencia pura. ¿Y qué lo caracteriza? Su característica principal es que allí no hay lucha de contrarios, no hay conflicto abierto como sí lo hay en el mundo de la experiencia. Blake lo sitúa como un estado intermedio, placentero, reparador. Está como entre la eternidad divina y el mundo caído de Ulro, que para él era el infierno de la razón limitante, de la materia. ¿Y cómo se ve Beulah en los poemas de Songs of Innocence? ¿Qué elementos, qué símbolos encontramos ahí? Encontramos símbolos muy recurrentes que construyen esa atmósfera tan particular. El cordero, por supuesto, es central, ligado a la niñez, la ternura, a Cristo mismo. El cordero. Los niños son los protagonistas, las voces. Voces inocentes, llenas de confianza. Las flores forman parte de un paisaje protector, amable. También aparece el número 7, que es complejo. Puede significar perfección, ciclo completo, pero a veces también cierto dolor espiritual.
Quizás es una pista de que Beulah no es un estado final o perfecto del todo. Mencionas que no hay conflicto, pero sí parece haber problemas, ¿no? Blake introduce mucho el motivo del extravío. ¿Es así? Sí, totalmente. Y es interesante ver los tipos de extravío que presenta. Está el extravío más literal, digamos, físico y emocional, como en The Little Boy Lost and Found, donde un niño se pierde y Dios lo devuelve a sus padres. Ajá. O el niño desollinador de The Chimney Sweeper, que sufre mucho en la vigilia, pero sueña con ángeles que lo liberan. En Songs of Innocence, aunque haya peligro o tristeza, siempre hay una resolución positiva, a menudo divina, o al menos consoladora. Entiendo, pero creo que mencionabas otro tipo de extravío, algo como más profundo, ontológico, dijiste. Exacto. Podríamos llamarlo un cambio en la naturaleza misma de las criaturas en Beulah. Los animales que normalmente son salvajes, como leones, tigres, ahí pierden su ferocidad. En el poema The Little Girl Lost, la niña Laika es cuidada por estas bestias, y las bestias lloran de piedad al verla. Se desnaturalizan, por así decirlo. Se acercan al arquetipo del cordero, del inocente, del sacrificado. Tiene ecos de la profecía bíblica de Isaías, ¿no? Esa imagen del león y el cordero juntos, en paz. Claramente. Beulah es, como dice el crítico Harold Bloom, un mundo marcado por la piedad y la paz. Northrop Frye habla de su atmósfera maternal protectora. Pero esa paz tiene un precio. Requiere un autosacrificio de la voluntad individual, como el tigre que reprime su naturaleza por compasión. Es un estado hermoso, sí, pero para Blake es inherentemente limitado. Es un lugar del que, eventualmente, hay que salir para alcanzar una comprensión más completa, que incluya la experiencia, con todo y su dolor. Hemos visto entonces cómo Blake y Swedenborg buscaban entender el mundo a través de la visión interior, del símbolo, de estas correspondencias místicas. Exploraban una realidad que sentían más allá de lo puramente material. Pero, ¿qué pasa si abordamos la maravilla del mundo desde otro ángulo completamente distinto? ¿Qué nos dice la ciencia moderna sobre cómo percibimos la realidad y encontramos asombro en ella? Es una transición interesante, ¿sí? Porque nos lleva directo a ideas como las de Richard Dawkins. En su libro Destejiendo el arco iris, él defiende con mucha pasión que la ciencia no mata la poesía del mundo. Al contrario, dice, la revela y la potencia. El título mismo es una respuesta a Keats, ¿no? Que acusaba a Newton de arruinar el arco iris al explicarlo. Exacto. Y Dawkins dice, para nada. Argumenta que entender cómo funciona el arco iris o cualquier fenómeno natural en realidad añade capas y capas de asombro. Su ejemplo clave es la luz. La descomposición que hizo Newton llevó con el tiempo a la espectroscopía, y gracias a ella hoy podemos saber la composición química de estrellas a millones de años luz. Podemos leer sus códigos de barras luminosos, saber si se acercan o se alejan de nosotros. Eso es poesía a escala cósmica. Entender no resta, suma maravilla. Es un punto de vista muy poderoso, la verdad. Y Dawkins también explora cómo nuestro propio cerebro participa activamente en la creación de nuestra realidad percibida, ¿cierto? Sí, eso es fascinante. Explica que no tenemos un acceso directo y puro al mundo exterior. El cerebro construye activamente un modelo interno, una especie de realidad virtual basada en los datos que le llegan de los sentidos. Y lo hace de forma increíblemente eficiente, explotando la redundancia de la información. ¿Cómo es eso de la redundancia? ¿A qué se refiere? Pues, teóricos como Horace Barlow y Fred Adniev señalaron que nuestros sentidos no están constantemente reportando todo lo que pasa. Se especializan en detectar cambios, bordes, novedades. Lo que es constante, lo que es predecible, el cerebro como que lo rellena nuestro modelo interno para ahorrar recursos. A ver, un ejemplo. Uno simple. Escuchamos un sonido continuo, una nota musical sostenida. Es muy probable que las neuronas auditivas reporten con más intensidad el inicio y el fin del sonido, o sea, los cambios. Pero nuestra percepción es de continuidad. El cerebro reconstruye esa continuidad. Es casi como si viviéramos en una película editada por nuestro propio cerebro, que rellena los huecos para que tenga sentido. Es una buena analogía, ¿sí? Y otro ejemplo fascinante que da Dawkins es cómo el cerebro compensa a nuestros propios movimientos. Cuando movemos los ojos para explorar una habitación, el mundo nos parece estable, ¿verdad? Sí,
Claro. Pero la imagen en nuestra retina se está moviendo frenéticamente. Ahora, si con cuidado te empujas suavemente el globo ocular con el dedo, el mundo parece temblar. Cierto, lo he probado. ¿Por qué la diferencia es tan marcada? Porque cuando movemos los ojos voluntariamente, el cerebro sabe que dio la orden de moverlos, y entonces descuenta ese movimiento al construir la percepción de un mundo estable. Pero cuando el movimiento es externo e inesperado, como el empujar el ojo, no hay esa orden previa, y el cerebro interpreta el movimiento de la imagen en la retina como un movimiento real del mundo exterior. Es un sistema de estabilización interna asombroso. Von Holtz hizo un experimento clásico pegándole la cabeza a una mosca al revés. La pobre mosca intentaba compensar ese input visual invertido y terminaba girando en círculos, incapaz de estabilizar su mundo. Increíble la maquinaria que tenemos en la cabeza. Pero Dawkins, a pesar de su entusiasmo por la ciencia, también advierte sobre ciertos usos del lenguaje científico, ¿verdad? Lo que él llama mala poesía científica. Sí, es muy crítico con eso. Critica el uso superficial de metáforas científicas o de jerga técnica sin sustancia real, a menudo para dar un aire de profundidad a ideas que chance no la tienen o para crear conexiones falsas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Pone ejemplos del uso vago de términos como energía, vibraciones o cuántico en contextos de autoayuda o de plano pseudociencia. Y también es crítico con lo que considera retórica a veces engañosa dentro de la propia ciencia, como ciertas interpretaciones, dice él, de la explosión cámbrica por Stephen Jay Gould o Stuart Kauffman. Sugiere que a veces se abusa de metáforas de saltos evolutivos de forma poco rigurosa. Aquí volvemos a esa tensión que mencionamos antes, ¿no? Blake valorando lo no explícito, lo que espabila las facultades, y Dawkins, en cambio, abogando por la claridad, por destejer para entender, por basarse en evidencia comprobable. Son realmente caminos opuestos hacia la maravilla. Es la gran pregunta, ¿verdad? Podrían ser enfoques distintos que apelan a diferentes aspectos de nuestra necesidad de comprender y de maravillarnos. Dawkins también aborda otro tema muy relacionado, la credulidad humana, nuestra facilidad para encontrar patrones y creer cosas. Sí, ¿por qué somos tan crédulos a veces? Dawkins sugiere que la credulidad infantil tiene una ventaja evolutiva muy clara. Los niños necesitan absorber información de los adultos rápidamente para sobrevivir. Es más seguro creerle a mamá sobre el peligro de los cocodrilos sin ir a comprobarlo tú mismo, ¿no? Tiene lógica. El problema es que esta programación para creer nos hace vulnerables también a información falsa. Él cuenta una anécdota divertida de cómo sus padres le hicieron creer que un avión de juguete había aterrizado solito en el jardín. Creemos lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil que nos dicen las figuras de autoridad. Por eso, argumenta Dawkins citando a Asimov, es vital desarrollar un escepticismo adulto, crítico, cuestionar la información que recibimos. Y eso conecta con cómo interpretamos las coincidencias, ¿no? Esa tendencia a ver significado donde quizás solo hay, pues, azar. Exacto. Somos máquinas de buscar patrones. Es innegable. A veces atribuimos un significado profundo, casi místico, a eventos que son pura casualidad, lo que Jung llamó sincronicidad. Dawkins lo contrasta con la explicación estadística. En un mundo con miles de millones de personas interactuando constantemente, las coincidencias sorprendentes no solo son posibles, sino estadísticamente inevitables. Es la ley de los grandes números. Y el sesgo subjetivo es enorme. Una coincidencia nos parece milagrosa si nos pasa a nosotros, a mí. Pero si la leemos en el periódico sobre alguien más, pues nos parece menos impactante, ¿no? Tiene sentido, sí. Buscamos significado personal. Y frente a estos patrones subjetivos o símbolos místicos, Dawkins presenta otro tipo de código para leer la realidad, uno mucho más preciso, dice él, el ADN. Sí, lo compara otra vez con un código de barras, pero infinitamente más complejo y específico para cada individuo, salvo gemelos idénticos, claro. El poder de la identificación por ADN en ciencia forense, por ejemplo, es extraordinario. La probabilidad de que dos personas no relacionadas compartan por puro azar una secuencia específica de ADN es astronómicamente baja, muchísimo menor que la probabilidad de error en un reconocimiento visual por testigos, por ejemplo. Aunque imagino que no es infalible al 100%, ¿menciona posibles problemas o limitaciones? Claro, como con cualquier técnica poderosa, menciona el error humano, obvio, una etiqueta mal puesta o algo así. El riesgo de contaminación, especialmente con la técnica de PCR, que es tan sensible que puede amplificar trazas diminutas de ADN ajeno si no se maneja con extremo cuidado. Cuidado ahí.
Y las complejidades de la interpretación estadística. Por ejemplo, un patrón de ADN que es raro en la población general podría ser más común en un subgrupo específico, y eso hay que tenerlo en cuenta al calcular las probabilidades. Pero, aún con esas salvedades, la precisión potencial del ADN supera por órdenes de magnitud a otros métodos de identificación. Entonces, tenemos por un lado la búsqueda de verdad de Blake y Swedenborg, que abraza el símbolo, la visión interior, la correspondencia entre mundos. Una verdad más bien sentida, ¿no? Más que probada empíricamente. Así es. Y por otro lado, el enfoque científico que representa Dawkins, buscando certeza a través de la evidencia, de la prueba rigurosa, de la probabilidad que se puede cuantificar, destejiendo el arco iris para entender el mecanismo y encontrando asombro precisamente en esa comprensión detallada del cómo funcionan las cosas. Hemos trazado un mapa muy interesante hoy, ¿no crees? Desde Blake y su énfasis en la imaginación como el portal a la realidad última, pasando por el intento de Swedenborg de sistematizar todo un universo de correspondencias espirituales. Hasta llegar a la visión de Dawkins, que encuentra la poesía en la explicación científica del cosmos, del ADN, de nuestro propio cerebro que percibe el mundo. Son distintas lentes, al final, para intentar, como decía Blake al principio, ver el mundo en un grano de arena. Y quizás la pregunta final no es ¿cuál lente es la correcta?, sino si necesitamos varias. ¿Pueden coexistir estas visiones? La ciencia nos da herramientas increíblemente potentes para entender el cómo del universo. Eso es innegable. Pero Pero pueden el arte, la poesía, incluso ciertas formas de introspección que rozan lo místico, seguir ayudándonos a explorar el ¿por qué estamos aquí? ¿O qué significa todo esto para nuestra experiencia humana? Quizás se complementan más de lo que a veces pensamos. para cerrar, volvamos a esa imagen inicial del grano de arena. En esta época nuestra, que estamos inundados de datos, enfrentados a una complejidad que a veces de verdad apabulla, ¿cómo intentamos descifrar el universo y el sentido de nuestra existencia en él? ¿Qué códigos privilegiamos para leer la realidad que nos rodea? Son los símbolos antiguos, las intuiciones poéticas, el código genético, las ecuaciones matemáticas, los algoritmos que ahora ordenan nuestra información. ¿Qué ganamos? ¿Y qué podríamos estar perdiendo al favorecer un enfoque sobre los demás? Es algo sobre lo que, pues, vale la pena seguir reflexionando, ¿no?